Muy buenas noches, estimados estudiantes. Reciban un cordial saludo, esperando que se encuentren muy bien. Vamos a dar paso a la tutoría de repaso número 6, correspondiente a nuestra materia Matemática aplicada a las ciencias, bajo la coordinación del licenciado Marvin Enrique Gracias Castro. Pues estamos dándole continuidad a los contenidos. Eh, Esta tutoría de repaso número 6 pues contempla algunos contenidos finales de la unidad número 5. Por lo tanto, pues dejo por ahí también mi correo electrónico por si desean escribir. Si hay alguna duda que ustedes deseen plantear, pueden hacerla mediante este medio, jose.lopez1@ues.edu.sv. Además, pues como es claro, en plataforma nosotros tenemos la disponibilidad, ahí está el foro de dudas, en el cual podemos expresar las inquietudes y también pues hacerlo en los mensajes instantáneos de plataforma. Y de igual manera, pues por un medio no oficial que es WhatsApp, pues usted también puede realizarlo. Entonces le damos la más cordial bienvenida a ustedes. La agenda que se pretende desarrollar, pues es la bienvenida, los avisos, diagnóstico de lectura, desarrollo de agenda como tal, espacio para consultas, que estas, como repito, nada más usted puede hacerlas en el momento que vaya surgiendo la duda, o también lo puede hacer si usted considera adecuado hacerlas al final, ¿verdad? No hay ningún tipo de problema, nada más active por ahí la petición de participar y participa, ¿verdad? Eso es lo que podemos hacer en este caso, y además las conclusiones de dicha tutoría de repaso número 6. Así que le damos la más cordial bienvenida a cada una de ustedes. En primer lugar, a Silvia Marisela, muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeras. Pues aquí ya listos para desarrollar esta tutoría, ya última tutoría, como dijo el ingeniero. Así que esperamos aprender lo más que se pueda en esta tutoría. Gracias. Ok, un gusto escucharle esos ánimos, Silvia. Sí, la última tutoría de repaso, ¿verdad? Todavía el sábado tendremos la tutoría sabatina. De igual manera, le damos la bienvenida a la compañera Erika. Un gusto tenerle por acá. Bienvenida. Muy buenas noches, ingeniero. Muchas gracias. Bienvenida. De igual manera, a la compañera Iris María. Un gusto saludarle. Buenas noches, gracias ingeniero, el gusto es mío. Ok, Iris, un gusto. Bueno, vamos a dar paso entonces ya a la parte del diagnóstico de lectura. Bueno, los avisos antes de ello, pues quiero que ustedes tengan algunas cosas por ahí anotadas. Y es que la fecha de la entrega de la tarea número 5 pues está planteada para el sábado 11 de junio, ¿sí? Entonces tenemos básicamente 11 días para poder realizarla. La hora límite, pues usted recuerde que no lo debe de dejar hasta último momento, ¿verdad? Eh, Dice 11:59, pero no hay que arriesgar, ¿verdad? Ahí de lo que se trata, pues básicamente es de hacer un video. Ahí están las especificaciones en la tarea. Y con respecto a esto, pues al video no es necesario salir todo el cuerpo, ¿verdad? Usted puede hacerlo explicándolo a mano o vía una presentación. Hay algunas herramientas que le permiten a usted pues ir presentando en la pantalla de su computadora, y también usted que se vaya observando ahí en la, en la computadora. Por ejemplo, hay una que se llama Screen Scan Homatic. Pues esa es una herramienta básica, ¿verdad? Que usted puede utilizar, solo necesita registrarse. También puede hacerlo con su teléfono móvil, ¿verdad? Si usted así lo desea, y explicarlo
a mano, ¿verdad? Como usted lo va a desarrollar. Pero ahí es de acuerdo a su forma de trabajo, ¿verdad? Pero trate de cumplir con lo establecido en las indicaciones. Hay que subirlo a plataforma de acuerdo a las indicaciones, pero si un dado caso usted no logra hacerlo, pues ahí vamos a ver qué opciones se da, pues puede enviarlo a correo, ¿verdad? Pero siempre tratando de no pasar del tiempo establecido, porque eso ya implica que haya alguna penalización, ¿verdad? Es decir, bajarle algún punto y eso pues no es acorde a lo que se espera, ¿verdad? Sino que lo que se quiere es que ustedes traten de solventar en el tiempo establecido. De igual manera, pues la tutoría número 6 está programada para el sábado 4 de junio a partir de las 10 de la mañana a las 12 del mediodía, como generalmente se está desarrollando. Entonces, pedirle a usted que tome eh, las observaciones por ahí para que desarrolle de la mejor manera estas actividades que se están planteando. Esos serían los avisos para usted. Eh, bueno, no sé si hay dudas, avanzamos. No, ninguna, ingeniero, adelante. Ok, bueno, vamos entonces. Vamos a ver el diagnóstico de lectura, ¿cómo estamos? Vamos a ver, Silvia, no sé si ya logró leer todos los contenidos. Recuerde que son 5 contenidos. Pues fíjese, ingeniero, que solo 2 he leído. Solamente 2, pero durante la semana voy a ver si leo los demás. Ok, sí, porque ya estamos básicamente a las puertas de la finalización de la unidad número 5, que también finaliza hoy el 12 de junio. La compañera Erika, no sé cómo está con la lectura. Sí, de igual manera, solo he leído los primeros dos contenidos. Ok. Y Iris María, ¿cómo estamos? Igual, ingeniero. Ok, vaya, me están hablando que solo ángulos y funciones trigonométricas han leído. Bueno, tienen que tratar de avanzar, ¿verdad? Porque es imprescindible su avance en las lecturas, porque de ahí depende la comprensión, ¿verdad? Y tomar apuntes de aquellas dudas que se tengan. Entonces, les invito a que finalice, ¿verdad? Las lecturas de los contenidos porque ya tenemos hasta el 12 de junio y de acuerdo al cronograma de actividades, pues posteriormente viene ya el examen ordinario, ¿verdad? Entonces hay que tener de vista esto, ¿verdad? No se acomode dejando para último momento las lecturas, trate de avanzar, por favor. Bueno, vamos acá, ¿verdad? Vamos a hacer, yo traigo preparada una agenda esperando que ustedes pues ya hubiesen leído los contenidos para poder irla desarrollando, pues que facilitaría la comprensión de la misma. Entonces, en primer lugar, hablar acerca de las identidades fundamentales de trigonometría, ¿verdad? Así que, no sé qué opinión les merece ello, si ustedes han pensado algo acerca o les viene a la mente algo con respecto a ello. Bueno, yo entendería que siempre serían el cateto opuesto, adyacente y, bueno, como las identidades trigonométricas.
Ok, pero no sé. ok, vaya. Gracias, Erika. No sé, ¿alguien más? ¿Alguien quiere compartir algo? Pues yo pienso igual que la compañera ingeniero, que son como funciones de la trigonométrica y, y como procesos de los ángulos. Eso es lo que me viene a la mente. Ok. Iris. Igual, licenciado. Perdón, ingeniero. Ok, vaya, vamos a ver, vamos a tratar de ir leyendo poco a poco. Vamos a hacer un pequeño repaso. Vaya, en primer lugar, pues nosotros debemos de comprender algunas cuestiones básicas, como lo veíamos en la tutoría anterior, bueno, las dos anteriores, y es que antes de abordar nosotros la parte de las identidades trigonométricas fundamentales, debemos de dejar en claro la parte de las identidades trigonométricas. No es más que la igualdad que relaciona dos o más funciones trigonométricas. Eso es lo que hace la identidad trigonométrica. Entonces, existen tres tipos o grupos de identidades trigonométricas que se pueden catalogar como fundamentales y de las cuales pues nosotros vamos a tratar de derivar o observar en qué se derivan las demás identidades, ¿verdad? Porque hay muchas más. Entonces, quiero que usted observe eso, ¿verdad? Que nosotros debemos de tener claro que todo parte de las identidades trigonométricas como tal, ¿verdad? Entonces vienen las identidades fundamentales. Aquí, ¿qué significa? Que nosotros ya tenemos que tener claro las razones trigonométricas, ¿sí? Porque de ahí vamos a sustentar las identidades trigonométricas fundamentales. Entonces, eh, quiero que usted vaya dándose cuenta de esa situación, ¿verdad? Porque nosotros vamos observando poco a poco que a medida va avanzando o van determinando los contenidos, ¿sí? Nosotros vamos ahondando un poco más, ¿verdad? Entonces, quiero que usted tenga claro en ese sentido, ¿verdad? Que siempre vamos a ir de esta forma. Eh, quiero que observe lo siguiente, y es que las identidades fundamentales son tres, básicamente. La primera la podemos catalogar como las identidades recíprocas. Dice que son todas aquellas que provienen del despeje de las equivalencias entre una razón trigonométrica y su recíproco correspondiente. ¿A qué cree usted que se refiere cuando dice un despeje del recíproco? Ajá. No queda muy clara la idea, ingeniero. Ok. ¿Alguien más? Vaya, en otras palabras, lo que estamos diciendo ahí, que las identidades recíprocas, pues básicamente son formadas al intercambiar el numerador y al denominador del coseno, del seno y de la tangente.
para formar las funciones secante, cosecante y cotangente, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos de observarlo y lo vamos a ver por acá. Mire, aquí tenemos las identidades recíprocas. Vaya, en primer lugar, si yo tengo la cosecante de x, usted recuerda que es 1 sobre el seno de x. Pero si yo despejo, a mí me queda nada más tener la cosecante de x por el seno de x. Y eso es igual a 1, ¿verdad? Ahora, si yo tengo, bueno, si recuerda, se tiene también otra entidad trigonométrica, es la parte de la secante de x, ¿sí? Es, es u igual a 1 sobre el coseno de x. Esa es la recíproca, ¿va? Entonces la despejamos y decimos que la secante de x por el coseno de x va a ser igual a 1, ¿sí? Y la cotangente de x es igual a 1 sobre la tangente de x. Al despejarla, pues lógicamente vamos a tener la cotangente de x por la tangente de x igualándolo a 1. Entonces ahí tenemos las tres identidades recíprocas. Como le mencionaba, nada más lo que hacemos pues es, en este caso, intercambiar el numerador y el denominador del coseno, del seno y la tangente para formar las funciones de la secante, cosecante y la cotangente, ¿verdad? Que son las que le estoy presentando por acá. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de tener? Pues tener claro la parte de las identidades, ¿verdad? Trigonométricas. Si no, pues, ¿cómo vamos a obtener las identidades trigonométricas fundamentales, ¿verdad? Si no, no tenemos claro la parte inicial de cómo se trabajan, ¿verdad? Entonces, es importante que usted lo maneje. Por eso es imprescindible que usted vaya leyendo los contenidos, ¿verdad? Y si hay algunas dudas en ese momento, pues usted las vaya externando. De igual manera, pues nosotros, bueno, no sé si hay preguntas con respecto a ello. No, ninguna, ingeniero. Ok. Por eso, vaya, nada más les comentaba por ahí, ¿verdad? Que hay que tener claro, pues, digo, hay que tener cuidado con respecto a las identidades recíprocas, ¿verdad? Porque nosotros ya nos hemos familiarizado, ¿verdad? Con las funciones o identidades trigonométricas, por ejemplo, del seno, usted decía era opuesto sobre hipotenusa. La del coseno era adyacente sobre hipotenusa y la tangente, usted decía, era eh, opuesto sobre adyacente. Entonces, ahí estas funciones son escritas como fracciones, relacionándolas, en este caso en particular, a los lados del triángulo rectángulo, que recuerde que ahí es de donde nosotros iniciamos la parte de las funciones trigonométricas. Entonces, nosotros debemos de tener claro aquí, ya sabemos que el recíproco de una función es igual a la función original con su numerador y su denominador intercambiados de posición, que es justamente lo que estábamos haciendo. Pero decimos, por ejemplo, la cosecante es igual a 1 sobre el seno de x, solo intercambiamos, ¿verdad? El denominador hacia el otro miembro, ¿verdad? Por eso nos queda cada una de estas tres identidades recíprocas fundamentales. Bueno, vamos a dar paso a la siguiente. Tenemos las identidades de cociente, otra de las entidades trigonométricas fundamentales. Eh, Aquí, pues, lo único que a nosotros nos está diciendo es lo siguiente, que corresponden al equivalente fraccionario de las razones trigonométricas tangente y cotangente en términos del seno y del coseno y se deducen de la siguiente manera. Vaya, aquí vamos a ver, eh, decirle que nada más lo vamos a hacer con respecto a la tangente y la
cotangente. En cambio, la anterior era con respecto al seno, coseno y tangente. Veamos cómo sería. Aquí nosotros tenemos las identidades las identidades de los cocientes. ¿Cómo sucede? En este caso, si usted observa, tenemos el triángulo rectángulo donde se marcan cada uno de los elementos. Aquí se explica de mejor manera cómo nosotros los obtenemos. Dice que si tenemos un ángulo X, el opuesto sería acá, CO, el adyacente CA, y H pues sería para nosotros la hipotenusa. Entonces decimos que el seno de X va a ser opuesto sobre hipotenusa, que está acá, ¿ves? Opuesto sobre hipotenusa. El coseno va a ser adyacente sobre hipotenusa, ¿verdad? Aquí está la H. ¿Sí? El cateto opuesto es igual a H, que es la hipotenusa, por el seno de X. ¿Y qué estoy haciendo aquí? Nada más estoy despejando de acá, mire. Tengo el cateto opuesto sobre la hipotenusa, paso la hipotenusa a multiplicar y ya me queda. Cateto opuesto va a ser igual a hipotenusa por el seno de X. Ahora, para el coseno de X igual cateto adyacente sobre hipotenusa, el famoso CA o cateto adyacente va a ser igual a H, que es igual a hipotenusa, por el coseno de X, ¿sí? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que aquí ya despejé, estoy despejando la parte del cateto opuesto y el cateto adyacente. Ahora continúo. La tangente de X es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Eso ya lo teníamos claro nosotros, ¿verdad? Con las identidades trigonométricas o las razones trigonométricas. La cotangente es la inversa, ¿verdad? El cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Entonces venimos y decimos que la tangente de X es igual a la hipotenusa por el seno de X sobre la hipotenusa por el coseno de X. Y la cotangente va a ser igual a la hipotenusa por el coseno de X sobre la hipotenusa por el seno de X. ¿Aquí qué hacemos? Pues nada más comenzamos a tratar de eliminar los elementos que son así posibles, ¿verdad? Operamos. Lógicamente, las hipotenusas se eliminan y nada más me queda el seno de X dividido por el coseno de X. Y por parte de la cotangente de X, a mí me queda nada más, eliminando las hipotenusas, me queda el coseno de X y el seno de X, que es la inversa, ¿verdad? Entonces, usted puede ver de dónde saco esta H por el seno de X, porque yo he dicho que el cateto opuesto es esto, mire, aquí lo encontré. Y el cateto adyacente es esto, mire. Entonces nosotros debemos de... Aquí está explicado cómo se van a encontrar estas dos identidades fundamentales, estas dos identidades trigonométricas fundamentales. En cuanto a encontrar la tangente y en cuanto a encontrar a la cotangente, ¿de dónde es que a mí me queda nada más el seno de X dividido por el coseno de X? Cuando estoy tratando de encontrar la tangente. Pero si yo quiero encontrar la cotangente de X, pues yo ya observé el proceso de donde encuentro el coseno de X dividido por el seno de X. Entonces, creo que esto está un poco claro con respecto a cómo y de dónde surgen esas identidades trigonométricas fundamentales. No sé si hay alguna duda, algo que ustedes quieran mencionar.
¿De dónde dijo que había salido la H, ingeniero? No le entendí muy bien ahí. Ah, ok. Sí, de acá de la hipotenusa. Vaya, todo inicia con que nosotros sepamos cómo encontramos el seno, cómo encontramos el coseno, cómo encontramos la tangente y cómo encontramos la cotangente. Entonces les pregunto, no sé si lo tienen anotado por ahí, ¿sabe usted cómo se encuentra el seno de X? Ajá. Ajá, señoritas. Yo ya lo estoy anotando, ingeniero, pero sinceramente no termino de comprender todavía. Vaya, vamos a hacerlo pausado. Aquí, ¿sí? Con las razones trigonométricas, bueno, voy a salirme de acá. Voy a tratar de explicarme de otra manera porque esto es importante, ¿sí? Si no comprendemos esto, pues creo que no vamos a poder avanzar. Es mentira. Vaya, no sé si se observa por ahí. Sí se observa, ingeniero. Vaya, entonces yo me refiero a lo siguiente. Supóngase que usted tiene culpas por el dibujo, ¿verdad? Pero aquí vamos. Así y algo así. Vaya, supóngase que este es mi triángulo rectángulo. Me dice que yo tengo, de acuerdo al ejercicio, bueno, al ejemplo que les presentaba por ahí, yo tengo por acá algo que se llama ángulo. Y ese ángulo es X, ¿sí? Y dice también ese ejercicio que yo tengo, bueno, esa identidad la vamos a encontrar mediante A, que yo debo determinar el cateto opuesto, sería este. ¿Sí? ¿Por qué cateto opuesto? Porque aquí está mi ángulo y lo opuesto es este, mire. Esto que está acá es el cateto o el lado opuesto al ángulo, opuesto, ¿sí? Así el que yo tengo de frente, ¿sí? Aquí tengo el ángulo y aquí está el cateto, entonces ese es mi opuesto. Y entonces viene y dice que aquí tengo el cateto adyacente. Vaya, ¿por qué es adyacente? Es aquel que yo tengo al lado de, ¿sí? En este caso yo lo tengo por acá, mire. Es este justamente, está mi ángulo y aquí tengo mi cateto adyacente. ¿Por qué no puedo tomar el de arriba? Porque el de arriba, y quiero que usted tenga claro lo siguiente, voy a identificar el cateto opuesto, ¿sí? Cateto opuesto por estar enfrente del ángulo, ¿sí? De el ángulo que estoy buscando aquí, mire. Y adyacente es aquel, aquí se forma un ángulo de 90. Entonces, el opuesto y el con el que forma mi ángulo de 90 grados, este se convierte en el cateto adyacente. ¿Sí? Es justamente este, porque aquí estoy formando un ángulo de 90 grados. Eso quiero que lo tenga claro. Entonces, nada más me queda que con mi ángulo, y aquí tengo el ángulo, este va a ser mi hipotenusa. ¿Por qué? Porque es la única que me queda ya. Y todo ángulo rectángulo va a tener un cateto opuesto, un cateto adyacente. Si ya identifiqué esos dos, nada más me queda la hipotenusa por encontrar. Entonces, así es como resulta. ¿Cómo es usted que lo va a reconocer, verdad? Va a ser, aquí tengo mi ángulo, aquí tengo
el cateto opuesto, el que está formando conjuntamente con el cateto opuesto el ángulo de 90 grados, debe ser el cateto adyacente. Y el que está frente a los 90 grados es la hipotenusa. Siempre va a ser así para encontrar las razones trigonométricas. No sé si hay alguna duda con respecto a ello. Hoy sí le entendí, ingeniero. Gracias por explicar. Vaya, ok, vaya. Entonces, a mí me está diciendo lo siguiente y le voy a ir preguntando uno por uno. Vaya, si me dicen a mí cuál es el seno de X, ujú, ¿qué me respondería usted? Miren, el seno de X. ¿A qué es igual el seno de X? ¿A qué es igual el coseno de X? Ujú, ujú. ¿A qué es igual la tangente de X? Ujú. Vaya, vamos a ir paso a paso. Es bien sencillo, mire. ¿Cómo lo voy a explicar o cómo usted lo debe comprender? Es así, mire. El seno de X, te trazo una línea por aquí, nada más es mi cateto opuesto sobre mi hipotenusa, ¿sí? Entonces coloco yo CO sobre H, ¿sí? Es el cateto opuesto sobre mi hipotenusa. El coseno, trazo la línea, y el coseno, como ya trabajé con estas dos, ahora es el cateto adyacente, ¿sí? El cateto adyacente por mi hipotenusa o sobre mi hipotenusa. Ahora, como ya trabajé los dos catetos y la hipotenusa, ahora viene la tangente, que es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿sí? CO por CA o sobre CA. No sé O si sea, vamos que solo bien se por ahí. intercambia nada más, ingeniero. Correcto. Y no hay necesidad de darle muchas vueltas, ¿verdad? Y eso va a Ah, ser pues ya comprendo. Ya. en cada rectángulo, en cada triángulo, bueno, así, no va a cambiar. Correcto. No, eso no cambia. Mm, Siempre va a ser así. No se vaya a equivocar. Siempre nosotros lo vamos a hacer de esa manera. Vaya, ahora viene lo siguiente y quiero que usted observe esto. ¿Por qué la matemática se vuelve tan sencilla cuando usted comprende los elementos iniciales, los elementos básicos? ¿Qué nos hace falta que nosotros encontremos? Son 6 razones, ¿verdad? Entonces quiero que usted vaya observando por ahí cuáles nos faltan. Ujú, señoritas, ¿qué razones nos faltan? Cotangente. Vaya, vamos a hacerlo. Vaya, ahora nos falta, vamos a hacerlo del otro color. Cotangente. Ujú, la cotangente de X. ¿A qué es igual? ¿Qué otra nos falta? la Ujú, secante. La secante. la secante. Entonces, colocamos por aquí secante. ¿Y qué más nos falta? Ujú, La cosecante. ok, nos falta la cosecante. ¿Sí? Entonces, eh, bueno, algo así. Ahí lo vamos a dejar así. Que generalmente le colocan CSC. Quizás les voy a colocar así para que no confundirles. No van a decir que es coseno, ¿verdad? CSC, cosecante. Vaya, de X. Vaya, aquí quiero que usted observe lo siguiente y es bien sencillo. Mire. Así se lo puede aprender. Vaya, para usted encontrar
La cosecante, ¿sí? Nosotros hablamos de cosecante, nada más es, trazamos la línea, es la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Hipotenusa sobre el cateto opuesto. Ahora, la secante, la secante es lo inverso, mire. Es la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Aquí, hipotenusa sobre el cateto adyacente. Y para la cotangente es, en este caso, el cateto adyacente, ¿sí? Sobre el cateto opuesto. Vale, no sé si alguien ya se percató de algo por ahí. Señoritas. Bueno, yo observo que las primeras están eh, sobre la hipotenusa y las otras dos, la hipotenusa está arriba de las otras identidades. Pero no sé. Correcto. Muy bien, vaya, su observación es correcta, ¿verdad? ¿A qué se refiere? Mire, cuando nosotros tenemos por ahí, en este caso, las razones trigonométricas, ya identificamos, ¿verdad? Identificamos, sacamos el seno, coseno y la tangente, que son las primeras razones trigonométricas. Las siguientes nada más son básicamente las inversas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si aquí digo cateto opuesto sobre hipotenusa, para la cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto. En el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa y para la secante es la hipotenusa sobre el cateto adyacente. La tangente es cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Para la cotangente es lo inverso, ¿verdad? Que es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Entonces, el seno de X es básicamente haciéndolo como, o usted tomándolo como una referencia, van a ser justamente las aliadas, ¿verdad? El seno de X con el coseno de X básicamente solo invierte, ¿verdad? El numerador con el denominador. El coseno de X con la secante invierte el numerador con el denominador. La tangente de X invierte para encontrar la cotangente de X, el numerador con el denominador. Entonces esa es la forma muy sencilla para que usted se los aprenda. No sé si hay dudas hasta acá. Ha quedado claro. Se entiende mucho mejor ya. Ok, Yo vaya. igual, Entonces, ingeniero, ya entendí un poco mejor. ok, eso me parece bien. Aquí lo que yo estoy tratando es de que nosotros vayamos comprendiendo la parte de la... Esto es las razones, ¿verdad? No importa que el ángulo, por ejemplo, bueno, que ahora si yo les digo de esta manera, mire, les coloco por acá, de esta manera. Ujú. Y le digo que ahora el ángulo está por acá y que quiero que usted me encuentre las razones, ¿cómo estaría usted haciéndolo? ¿Cuál sería su cateto opuesto? Ujú. Es de la El izquierda. coseno adyacente. Ajá, cateto opuesto sería Esto aquí, sí. ¿verdad? A la Sí, sí. izquierda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros aquí vamos a tener nuestro ángulo de 90. Entonces, acá tenemos, entonces este sería mi cateto opuesto. El adyacente, ¿cuál sería? El que junto al otro están formándolo en el ángulo de 90. Entonces, este sería mi cateto adyacente. Y la hipotenusa, pues no queda más que el que está enfrente de los 90 grados. Aquí, ¿verdad?
No importa la posición que usted tenga o cómo esté colocado el triángulo rectángulo, sino donde usted va a encontrar el ángulo de 90 grados y el ángulo que le están pidiendo. De esa manera usted va a encontrar cada uno de los catetos y también va a encontrar la hipotenusa, ¿sí? Eso quiero que usted lo tenga muy claro. No importa la posición del triángulo rectángulo que yo tenga, sino saber, ¿sí? Saber identificar las posiciones, ¿verdad? ¿Cómo es que yo voy a encontrar? ¿De acuerdo a qué me voy a regir? ¿Sí? Eso debe tenerlo claro. De ahí, si usted sabe eso, ya vio que lo demás es bien sencillo. No sé si estamos de acuerdo. Sí, Ok, Sí, vaya. ingeniero. Entonces, vaya, esta era lo que yo les quería mencionar para que ustedes vayan observando que es muy fácil, ¿verdad? No es algo del otro mundo, sino que nada más necesita que usted tome práctica. Vaya, entonces, regresamos. No sé si ya se observa por ahí. Sí, ingeniero. sí. Vaya, ¿qué es lo que pasa? Aquí lo único que yo quiero mencionarles es lo siguiente. Repito, ¿qué es lo primero que hace? Encontrar el seno, encontrar el coseno, encontrar la tangente y encontrar la cotangente. ¿Sí? Nada más eso está haciendo. Luego de eso, cuando ya encuentra el seno, ¿qué hace? Nada más tratar de eh, despejar el cateto correspondiente. Aquí el cateto opuesto, ¿verdad? Porque es el correspondiente al seno. En el coseno es el cateto adyacente y lo despeja, ¿verdad? Y luego, con respecto a la tangente, como son dos catetos, ¿sí? El opuesto y el adyacente, ¿qué hace? Como ya sé cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente, entonces solo lo cambio, ¿verdad? Y como puedo eliminar las hipotenusas, las elimino, ¿verdad? Simple y sencillo. Para la cotangente, de igual manera, usted sabe que se invierte. Ya no es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, sino que la inversa es el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Tomo lo que he despejado, ¿sí? Que es la hipotenusa por el seno de X, el cateto opuesto, y el cateto adyacente es hipotenusa por el coseno de X. Entonces los coloco y ahora lo único que hago es tratar de despejar. Pero como yo sé que acá la hipotenusa se puede eliminar, la elimino y nada más me queda el coseno de X sobre el seno de X. Y ahí es donde nosotros damos paso a las partes de las identidades trigonométricas de los cocientes, ¿verdad? Hoy espero que ya me haya dado a entender de una manera un poquito más amplia para que usted comprenda, ¿verdad? No sé si ya está más entendible la razón, identidades fundamentales. Sí, ingeniero, ya se comprende mejor. Ok, vaya, vamos a la siguiente y es la tercera, que son las identidades pitagóricas. Vaya, con respecto a las identidades pitagóricas, pues nada más. Aquí lo que hace la parte de las razones trigonométricas es tomar el teorema de Pitágoras, ¿sí? Si usted si recuerda, dice que c cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado. Entonces, eso es lo que vamos a tomar. Nada más, aquí la parte de las identidades pitagóricas. Veamos cómo se desarrollan. Bueno, estas van con respecto al seno, la cosecante, y el coseno. O la secante, perdón. ¿Cómo las vamos a encontrar? Particularmente, usted recuerde lo que les mencionaba. 1 igual seno al cuadrado de x más el coseno al cuadrado de x. Aquí es donde yo le decía, recuerde que el teorema de Pitágoras dice c cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado. No importa que yo aquí no le coloque
1 al cuadrado, porque 1 al cuadrado siempre va a ser 1, ¿verdad? Entonces, seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x. Entonces, no estamos partiendo de el teorema de Pitágoras. Ahora digo yo, 1 sobre el seno cuadrado de x es igual al seno cuadrado de x dividido entre el seno cuadrado de x más el coseno al cuadrado de x dividido entre el seno de x, el seno cuadrado de x. Procedo a hacer las operaciones indicadas y nada más me queda entonces, como yo ya sé, ¿sí?, que 1 sobre el seno de seno cuadrado de x es igual a la cosecante cuadrada de x. Esto es igual a 1, ¿verdad? Es como que yo tenga 10 entre 10 igual a 1, porque es lo mismo en el numerador, mismo en el denominador, es 1. Más, yo tengo acá el coseno cuadrado de x dividido entre el seno cuadrado de x, yo sé que es la cotangente cuadrada de x, ¿sí? Entonces, nada más estoy aplicando, ahí está en el documento la función, bueno, la parte de las razones trigonométricas y su aplicación. Ahora vemos la parte de cómo encuentro yo la secante cuadrada de x. Y es que esa, si yo tengo 1 sobre el coseno cuadrado de x, igual seno cuadrado de x dividido entre el coseno cuadrado de x, más el coseno cuadrado de x dividido por el mismo, voy a obtener esto. Yo sé que es la secante, ¿sí?, la secante al cuadrado de x. Y eso es igual. Si yo tengo el seno cuadrado de x dividido entre el coseno cuadrado de x, yo tengo la tangente al cuadrado de x. Y aquí nuevamente, si yo tengo, por decirle 10 entre 10, yo sé que es 1, igual acá, ¿verdad? Tengo coseno cuadrado de x dividido entre el coseno cuadrado de x es 1, ¿verdad? Entonces, ahí encuentro yo la secante cuadrada de x. Se explica de esta manera para que ustedes vean de dónde surge todo, ¿verdad? Para que no diga en algún determinado momento que no se sabe de dónde vienen todas las identidades trigonométricas fundamentales. Hay que tener claro algunas cosas, y es que, por ejemplo, ahí donde usted ve que, por decirle acá, 1 sobre el seno cuadrado de x, ¿de dónde obtiene que sea la cosecante cuadrada de x? Pues ya está dado, ¿verdad? Eso es en las razones trigonométricas. Ahí las puede encontrar en el documento. Cuando avance con la lectura, usted se va a dar cuenta de ello, ¿verdad? Y cómo es que aquí se está aplicando. Si no, no lo podríamos aplicar, ¿verdad? Para encontrar eh, estas identidades pitagóricas. No sé si hay dudas al respecto. No, ingeniero, no por el momento. Ok, vamos a continuar. Vamos a hablar la parte de la ley de senos y cosenos. Ya usted sabe cómo se obtienen, ¿verdad? Si tenemos las razones trigonométricas, usted ya sabe cómo se obtiene el seno, cómo se obtiene el coseno, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a profundizar un poquito más, ¿verdad? Con la parte de la ley de los senos y los cosenos. Eh, no sé si usted ya tiene alguna idea o ha escuchado o cuando usted iba a educación básica o allá a bachillerato, pues usted en educación media logró observar algo. No sé si ustedes han tratado de, o si recuerdan algo. No, para ser sinceras, no, ingeniero. Ok,
vamos a tratar de recordar, ¿verdad? Tal vez nos ponemos por ahí de acuerdo con ello. Vamos a ir poco a poco, ¿verdad? No, no se vaya preocupando, voy a tratar de darme a explicar. Bueno, avancemos. Aquí puntualmente, pues decirles de que ahí en sus documentos ya está estipulado lo siguiente, la parte de la ley de los senos y cosenos. Miren, cuando hablamos de ello, pues nosotros debemos de ver que siempre vamos a tratar de hablar de triángulos, ¿verdad? Siempre la trigonometría, pues se basa en eso, ¿verdad? Entonces, vamos a observar cuál es ese tratamiento, ¿verdad? Eh, esta ley de senos y cosenos, pues realmente es fundamental en trigonometría. Ya vamos a verlo en casos de aplicaciones, pero realmente el enunciado de la ley de los senos y cosenos, pues lo único que dice es que en todo triángulo se cumple que la razón del seno de un ángulo con su lado opuesto es igual a la razón de cualquiera de los otros ángulos con su lado opuesto. Y es justamente lo que aquí estamos observando, vaya. Ese es con respecto a la ley de los senos. Eso es lo que estamos diciendo. Por eso dice que consideremos el triángulo cualquiera ABC que se muestra en la figura de acá de la derecha. En este triángulo se cumple la longitud de los lados es proporcional a los senos de los ángulos opuestos, que es lo que le mencionaba, ¿verdad? Que la ley de los senos, eso es lo que nos está diciendo, que dice que en todo triángulo se cumple que conociendo dos lados, ¿sí? Conociendo dos lados y el ángulo comprendido entre ellos, se puede conocer el tercer lado. A eso se está refiriendo la ley de, bueno, en este caso del seno. Vale, veamos por aquí. A es vamos reconociéndolos como el cateto A, cateto C y el cateto B. B, A, B, C, en este caso, son, particularmente son los vértices, ¿verdad? O los ángulos que están formando. Por eso es que con respecto a las mayúsculas, usted ve que se va a formar el seno de A, el seno de B y el seno de C. A, B, C en minúscula son los catetos o los lados, ¿verdad? Bueno, veamos, estos son los lados. Entonces tenemos lado A sobre el seno de A, lado B sobre el seno de B y lado C es igual al seno o está dividido entre el seno de C. Entonces, esa relación a nosotros nos permite encontrar tres igualdades básicas. La primera es que si yo tengo el lado A dividido entre el seno de A, va a ser igual a B. Bueno, disculpen que me adelanté. Aquí, el lado B, ¿sí? El lado B dividido entre el seno B. La otra igualdad o la segunda igualdad es que si tengo el lado B dividido entre el seno de B, va a ser igual al lado C dividido entre el seno de C. El lado A dividido entre el seno de A va a ser igual a el lado C dividido entre el seno de C. Vaya, veámoslo diferente, ¿verdad? Yo estoy diciendo, en otras palabras, y voy paso a paso verificando, que si yo tengo A y tengo el seno de ese A, o sea, aquí tengo el lado A y conozco el seno de A, es decir, el que está al opuesto de él, dice que ese es igual a tener el lado B dividido entre el seno de B, ¿sí? Ahora dice que si yo tengo el lado B y conozco
acá tengo el seno de B, va a ser igual también a tener el lado C dividido entre el seno de C. Y también dice que si tengo el lado A dividido entre el seno de A, va a ser igual al lado C dividido entre el seno de C. Entonces, yo creo que aquí lo que usted debe tener claro es lo siguiente, que son igualdades que están haciendo comparaciones entre los lados, ¿sí? Sí, nada más lo único que hace es que dice que va a haber, va a cumplir, ¿sí? Que la longitud de los lados es proporcional a los senos opuestos de los ángulos, ¿sí? Este es el lado, el opuesto es este, ¿ve? Este es el lado, el opuesto es este. Este es el lado B, el opuesto es B, ¿verdad? Entonces cumple que la longitud de los lados va a ser proporcional a los senos de los ángulos opuestos. ¿Sí? El que tiene enfrente, ¿sí? Aquí va a formar un ángulo el que tiene enfrente. Aquí forma otro ángulo el que tiene enfrente. Otro ángulo va a ser proporcional al seno, ¿verdad? El lado es proporcional al seno del ángulo opuesto. No sé si me estoy dando a comprender con ello. Sí, ingeniero. Ok, vaya, Sí, entonces, ingeniero. ok, vaya, vamos a continuar. Hay algo aclaratorio acá y es que en este caso, esta se convierte en una herramienta muy útil. ¿Por qué? Porque nos va a servir para solucionar problemas. Para aplicar esta ley es necesario conocer 3 de los lados involucrados en alguna de las proporciones anteriores, eh, para así obtener el valor del cuarto dato. Entonces aquí en la parte aclaratoria o recuadro aclaratorio nos enmarca lo siguiente, y es que esta ley se utiliza únicamente cuando se conoce la medida de dos ángulos y la longitud de un lado del triángulo que sea opuesto a alguno de esos dos ángulos. Por ejemplo, acá, mire, si yo tengo, por decirle algo, a mí me plantean, conozco, como son de 4 en 4, ¿verdad? 4, 4, 4. Yo puedo conocer, por decirle algo, el lado A, el seno de A, y puede ser que yo conozca el seno de C, pero no conozca el lado. Entonces, eso es lo que me está diciendo acá. Me está haciendo la aclaratoria, que voy a implementar o voy a utilizar esta ley siempre y cuando conozca los dos ángulos y la longitud por lo menos de uno de esos lados opuestos a los dos ángulos, ¿sí? Si no, no funciona la ley de los senos. Si yo no conozco y no tengo por lo menos los dos ángulos y un lado, que sean opuestos a esos ángulos, ¿verdad? Entonces debe tenerlo claro. Échese a la bolsa eso porque si no, no va a poder resolver los ejercicios. Vaya, ahí está un ejemplo de la ley de los senos y espero que lo vayamos analizando paso a paso. Vaya, dice que particularmente yo tengo lo siguiente, conozco un ángulo, pero desconozco dos ángulos acá, mire. Tengo dos lados, 5, 7, pero no conozco un lado, ¿verdad? C, no lo conozco. Entonces, yo comienzo a hacer el siguiente análisis. Yo sé que hago la misma comparativa, ¿verdad? Esto es lo que ya trae la ley de los senos. Lado A sobre el seno de alfa, lo van a hacer acá. Luego B sobre sobre el seno de beta y C sobre el seno de gamma. Entonces aquí usted comienza a analizar, ¿verdad? ¿Cuál es ese lado? Es 5, ¿verdad? Y acá el opuesto es 45. Luego dice, tengo 7 sobre
el seno de beta. Y C y el seno de gamma yo no los conozco. Entonces, ¿qué hago para encontrarlos? Como yo no puedo continuar trabajando, necesito encontrar por lo menos esos elementos que a mí me están planteando. Quiero que analice la forma de trabajo y es la siguiente. Veamos, yo necesito, en este caso, que usted observe por acá. Y es que yo sé, aquí particularmente, yo debo de tener claro lo siguiente. Si continúo con este análisis, a mí lo único que me falta es beta, ¿sí? Beta, acá, mire, tengo todo esto y me falta beta. Entonces, el seno de beta va a ser igual. Comienzo a hacer el despeje. 7 lo traslado para acá, ¿sí? Aquí, y me queda multiplicando el seno de 45 grados, dividido entre 5, ¿verdad? Acá. Aplico, el seno de beta va a ser igual, opero, ¿verdad? 7 por, encuentro el seno de 45 grados y lo multiplico por 7. Y a su vez lo divido entre 5. Eso me va a dar a mí 0.9899. Entonces, como yo tengo el seno de beta y lo que necesito es encontrar ese ángulo, necesito encontrar beta, entonces, ¿qué hago? Si está multiplicando, como no lo puede, lo pasa a dividir y al subirlo usted sabe que es el seno inverso. Entonces, seno inverso de 0.9899, si usted lo realiza ahí en su calculadora, va a obtener que es beta igual a 81.85. Y entonces usted ya encontró este valor. Mire, beta vale 81.85. Y viene otro dato importante, y es que para encontrar gamma, yo sé que la suma de los ángulos interiores, ¿sí?, de un triángulo siempre tiene que dar 180 su suma, ¿verdad? 180 grados. Por eso es que digo, gamma más 45 más 81.85 va a ser igual a 180, porque siempre tiene que dar 180, ni más ni menos. La suma de ángulos internos de un triángulo, sea el que sea. Ahora vamos acá, ¿verdad? Gamma más, sumo 45 más 81.85 me da 126.85 grados. Eso es igual a 180 grados. Ahora voy a despejar, como yo necesito conocer gamma, entonces digo 180 menos 126.85, eso es igual a 53.15. Entonces ya conozco cuánto vale este también, ¿verdad? Ya vale 53.15. Y ahora ya puedo aplicar un poco más fácil la parte de la ley de los senos. Y es que lo siguiente, C dividiendo entre seno de 55.15, porque ya lo encontré, el 53.15, C, ¿verdad? Recuerde que es el ángulo, ¿sí? Primero tiene el lado y el ángulo opuesto. Por eso dice C, seno de 53.15. Eso es igual a tener 7, que es el lado, y el ángulo opuesto es beta. Entonces es seno de 81.85, que es lo que nosotros habíamos encontrado por acá. Despejo C, ¿sí? ¿Qué es lo único que me hace falta? Pues yo ya tengo acá 7, está dividiendo, lo paso a multiplicar. Es la operación aritmética inversa, ¿verdad? En lugar de dividir, paso a multiplicar. 7 por el seno de 53.15. Todo eso dividido entre el seno de 81.85, que se mantiene. Hago la operación, obtengo primero el seno de 53.15, lo multiplico por 7, me da una cantidad.
Luego obtengo el seno de 81.85 y ya puedo operar, ¿verdad? El resultado del numerador lo divido entre el resultado del denominador, dando como resultado el valor de C, es decir, del lado C, a 5.6586 centímetros, ¿verdad? Y ahí nosotros hemos aplicado la ley de los senos. No sé si hay alguna duda con respecto a este ejercicio, algo puntual que ustedes quieran mencionar. O sea que para sacar el seno de beta es la multiplicación, la división dice de los 45 grados y luego se dividen entre el 5 y ahí nos da ese 0.9899. Y ahí me perdí y ya no supe qué más. Aquí, vaya, como es una operación, vaya, yo tengo beta y si yo paso el seno que está multiplicando, pasa a dividir, ¿sí? Pero como dividir no puedo, solo seno de nada, dividirlo entre algo, no puedo, ¿verdad? Entonces subo y al subir me pasa con signo negativo, ¿verdad? El seno, coseno, todos al trasladarlo de miembro va a trasladarlo con el signo inverso, es decir, la inversa de la operación. Seno inverso, ¿verdad? O seno a la menos uno, ¿sí? Y eso me va a dar como resultado, ahí en la calculadora lo puede realizar. Si la tiene a la mano, ahí tiene para activar, ¿verdad? La inversa de las razones trigonométricas, ahí por ahí están. Entonces, ahí lo encuentran. Lo importante y lo que yo quiero que ustedes tengan claro es lo siguiente. Aquí tengo inicialmente mis razones, ¿verdad? Aplicando la parte de la ley de senos. Entonces, ¿qué hago? Sustituyo y yo observo cuáles valores tengo. ¿Sí? Tengo los lados, tengo un ángulo, pero no tengo el otro. Entonces es necesario, como dice la, la teoría, yo debo de tener conocimiento de los dos ángulos opuestos de los lados, ¿sí? Entonces necesito obtener ese ángulo y lo obtengo pues haciendo un simple despeje, ¿verdad? Son cuatro elementos, es decir, tengo eh, en cada miembro tengo una fracción, entonces comienzo a operarla, ¿verdad? El seno lo despejo, ¿verdad? Sí, aquí tengo el seno. El 7 es el único que me está estorbando. Está dividiendo, pasa a multiplicar, es la operación inversa, ¿verdad? Ahora opero y me da 0.8889. Luego, la parte del seno, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues nada más tratar de verificar ahí, ¿verdad? No puedo obtener directamente seno de beta, ¿verdad? De igual manera, yo lo que ando buscando es exactamente el valor de beta, ¿sí? Igual, obtenerlo. Y entonces opero, ¿verdad? Ya le explicaba yo por ahí. Obteniendo ese valor, pues como ya lo tengo, yo sé que los ángulos internos de un triángulo me van a dar como resultado de un triángulo rectángulo, me va a dar 180, ¿verdad? De espejo y ya encuentro gamma, que es 53.15. Y ahora realizo otra de las, otro elemento de la ley de los senos, ¿verdad? Que dice que lado de C, lado C, con el opuesto del seno, aquí está, mire, el seno de gamma, que yo ya sé ahora que es 53.15. Ya tengo todos los valores, los opero y obtengo el valor del lado C. Y ya resuelvo el problema. No sé si hay dudas.
No, ingeniero, creo que no. Ok, vaya. Continuemos entonces. Vaya, vamos a hablar de la ley de los cosenos. Vaya, la ley de cosenos, pues nada más lo que expresa es que en todo triángulo se cumple que conociendo los dos lados y el ángulo comprendido entre ellos, se puede conocer el tercer lado, ¿verdad? Entonces, esto supone lo siguiente, vaya, viéndolo acá de otra manera, dice que la otra relación que es útil cuando hay que resolver situaciones de triángulos oblicuos se denomina ley de coseno y se reconoce como la generalización del teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Porque nosotros de igual manera, si usted recuerda, teníamos c cuadrado igual a cuadrado más b cuadrado, que ese es el teorema de Pitágoras, pero aquí lo estamos uniendo con las razones trigonométricas, estrictamente con la parte de los cosenos. Entonces dice que si consideramos un triángulo ABC de la forma usual, se cumple que el cuadrado de un lado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, menos el doble producto de dichos lados y el coseno del ángulo formado en ellos. Explicado en otra manera, si yo tengo a cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado menos dos veces bc por el coseno de a. Si yo busco el lado b, entonces b cuadrado igual a cuadrado más c cuadrado menos 2ac por el coseno de b. Y si yo busco el lado c, es c cuadrado igual a cuadrado más b cuadrado menos 2ab coseno de c. Entonces, ¿a qué punto quiero llegar? Que estamos utilizando otra vez el teorema de Pitágoras, así como en las identidades pitagóricas, ¿verdad? Pero aquí lo estamos haciendo tratando de esbozar o de tener claro lo siguiente. Hay una nota importante ahí, es de que dice que esta ley se utiliza únicamente cuando cumplo dos características básicas. Y una es que se conocen los dos lados del triángulo y la medida del ángulo que esto forma. Por decirle algo, yo tengo eh, B y C. Tengo que tener la medida que forman estas dos rectas, ¿verdad? Por ejemplo, A, ¿verdad? Tendría que conocerlo. O si yo conozco la medida de C y A, tengo que conocer B. O si yo conozco B y C, tengo que conocer C, ¿verdad? Entonces también dice que se conocen los tres lados, ¿sí? Los tres lados de un triángulo. Es decir, conozco C, conozco A y conozco B. Entonces hay que tener claro eso, ¿verdad? Si no, no puedo aplicar yo la ley de coseno. Repito, la ley de cosenos lo único que hace que especifica o ha determinado que todo triángulo se cumple que conociendo dos lados y el ángulo comprendido entre ellos, se puede conocer un tercer lado, ¿verdad? Y da las tres posibilidades acá, ¿verdad? De cómo se aplica. Vamos a verlo con el siguiente ejemplo. Quiero que vayamos desarrollándolo. Nos piden que resolvamos el triángulo ABC, tal que contiene el lado A igual a 25 centímetros, el lado C igual a 30 centímetros y el ángulo B, es decir, este que se forma acá, ¿sí?, es igual a 115. En la ley de los cosenos quiero que usted tenga claro esto, que vamos a trabajar con triángulos oblicuos, ¿verdad? Por eso es de esta manera, ¿sí? Entonces,
Vamos a hacer la solución. De acuerdo con la figura adjunta, es decir, la que está al costado de la derecha, se procederá a encontrar otro lado utilizando la ley de coseno. En este caso se usa b igual a cuadrado más c cuadrado menos 2 veces ac coseno de b. Vaya, hay que analizar realmente por qué nosotros vamos a buscar b. Si usted observa, ya conocemos a, ya conocemos c y ya conocemos el ángulo de b. Y b está aquí y el lado opuesto es b, ¿verdad? Entonces ahí nos está dando el parámetro. Comenzamos, b cuadrado va a ser igual a 25 al cuadrado, que es el valor del lado A, que está aquí, más 30, que es acá, ¿verdad? El lado C, menos, bueno, esta es al cuadrado, ¿verdad? Menos 2 veces 25 por 30, es decir, menos A por C. El coseno de B. ¿Cuál es el coseno de B? B, ya me dijeron que mide 115 este ángulo, ¿sí? Por el coseno de C. Al hacer todas las operaciones, es decir, al tratar de desarrollar ahí 25 al cuadrado más 30 al cuadrado menos 2 por 25 por 30 por el coseno de 115, eso aproximadamente da como resultado 2158,92,74. Entonces, como usted observa, está elevado al cuadrado. Entonces aplico la raíz cuadrada de eso, me da como resultado 46,4643. Entonces se aplica la ley de los senos para encontrar el ángulo A, ¿sí? La magnitud. Vaya, vamos a ver. Digo yo que tengo 46,46 dividido entre ¿cuánto? Estoy diciendo que estoy acortando, ¿verdad? Estoy truncando acá, ya 43 ya no, ¿verdad? Entonces digo 46,46 grados dividido entre el seno de 115 grados es igual a 25 dividido entre el seno de A. Aquí viene algo importante y es que yo no conozco el seno de A, entonces tengo que dividirlo. No conozco este ángulo, ¿verdad? Entonces vengo yo y digo, para despejar el seno de A va a ser igual como está acá. Usted lo observa aquí, mire. Aquí tengo el seno de A, pero está bajo el 25. Entonces, ¿qué hago? A va a ser igual a 25 por el seno de 115. Aquí lo tengo, mire. Dividido entre 46,46. Hago la operación. Básicamente es tener 0,4876. Entonces se tiene que usando la calculadora, pues usted lo puede encontrar de esta manera, ¿verdad? Grados. Acá 29 grados, ¿verdad? 11 minutos o 150, 49, ¿verdad? Entonces, en este caso, el último valor nosotros no lo vamos a encontrar como una solución. ¿Por qué? Porque el triángulo no puede tener dos ángulos obtusos, ¿sí? Si ya sabemos que este 115 a mí me ha convertido el triángulo en obtuso. Entonces, por lo tanto, la respuesta sería, en este caso particular, 29,11, ¿verdad? La medida del tercer ángulo es C, ¿verdad? Aproximadamente 35,49. ¿Por qué hemos encontrado eso? Por lo que se recuerda, ¿verdad? Que nosotros decíamos que los ángulos internos dan 180. Entonces, de esa manera nosotros encontramos la solución aplicando la ley de los cosenos. No sé si hay dudas. No, ingeniero. Ok. Bueno,
avancemos. Ya espero que con este otro, pues, vayamos ahondando un poco más. Vaya, mire, este ejemplo es bastante básico, ¿verdad? Dice de que nosotros tenemos siguiente ángulo. Aquí nos da, ¿verdad? Tenemos un lado A, un lado B y un lado C. Tenemos por aquí A, que es alfa, tenemos beta y tenemos gamma. Entonces, vamos a aplicar la ley de los cosenos, ¿verdad? La ley de cosenos lo que dice es que si vamos a utilizar el lado A, si yo logro conocer por acá, dice que yo tengo, bueno, aquí mire, dice que yo tengo, en este caso en particular, ya la parte de las medidas, ¿verdad? Si lo tengo aquí, ¿sí? Este es como parte el teorema del coseno. A mí ya me están dando que tengo un lado que va a medir, B va a medir 10 centímetros, A no lo conozco, C sí lo conozco, dice que es 8,79 y alfa va a ser 40 y beta va a ser igual a 80, no conozco aquí gamma, ¿verdad? Entonces dice que A cuadrado es igual a 10 cuadrado, voy cambiando, lado B, 10 al cuadrado más 8,79 al cuadrado. ¿Por qué tengo eso? Porque es el otro lado, ¿verdad? El lado C al cuadrado menos 2 por 10. Como recuerde, es B por C. Entonces es 10 por 8,79 por el coseno de 40. Aquí, mire, tengo el coseno de 40. Entonces, opero. A cuadrado es igual a 100 más 77,26 menos, multiplicamos ahí y la operación de 2 por 10 tengo yo y por 8,79 me da 175,8 menos, bueno, ya realicé la operación del coseno de 40, entonces tengo que es 0,766. Entonces, A cuadrado va a ser igual a 100 por 77,26 menos, ya opero esto y me da 136,66. Ahora, A cuadrado, operando, realizando las sumas y las restas, me queda igual a 42,6. Pero como es A cuadrado, tengo que obtener la raíz cuadrada. Ya sabe que cuando hago raíz cuadrada, tengo una solución positiva y una solución negativa. Entonces la solución positiva a mí me va a dar como resultado raíz cuadrada de 42,26. Opero la raíz cuadrada y el resultado es 6,53 centímetros, ¿verdad? Ese sería realmente el resultado del lado A. ¿Cómo lo obtuve? Pues aplicando la ley de los cosenos. Este caso en particular, si usted recuerda, tenemos para el lado A cuadrado, para el lado B, B cuadrado y para el lado C cuadrado, con todo lo que conlleva, ¿verdad? Entonces, como yo ya conocía lado B y lado C, lógicamente no iba a aplicar eh, ni B ni C, ¿verdad? Sino que iba a aplicar A cuadrado. Vamos a regresar por aquí para que usted observe a qué me refiero. Aquí está la ley de los cosenos. Entonces yo estoy aplicando la primera, que es A cuadrado igual el resto, ¿verdad? ¿Por qué no apliqué B y C? Porque yo ya conocí esos lados. Y el lado que no conocía era el lado A. Vamos a regresar para que usted observe, ¿verdad? Aquí está, mire. El lado A no lo conocía, ¿sí? B, C sí lo conocía, por lo tanto no iba a aplicar esas otras fórmulas. Bueno, no sé si eh, hay algo que ustedes quieran comentar.
Hasta el momento no, ingeniero, se comprende. Ok, Yo igual, ingeniero. ok. Espero que vayamos avanzando entonces. Vaya, vamos a continuar si es así. Bueno, vamos a ver la parte de las identidades de ángulos negativos. Va, si usted recuerda, hablábamos de los ángulos de posición normal y los ángulos que también son llamados estándar, ¿verdad? Que son lo que nosotros consideramos positivos. No sé si me pueden mencionar ustedes cómo nosotros identificamos un ángulo negativo. No sé si de leer el texto, ingeniero, no sé si se refería a eso. No, es lo que nosotros ya observábamos anteriormente. Ah, ok, perdón. Ajá, no se recuerdan. En la tutoría de repaso y en la tutoría sabatina 5 también nosotros lo habíamos trabajado. ¿Se recuerdan que hablábamos algo acerca del movimiento de las agujas del reloj? Si vamos en sentido contrario o si vamos en sentido de las agujas, ¿verdad? Dependiendo de eso, nosotros vamos a tener una lectura positiva o una lectura negativa. Sí, ya la recuerdo. Ajá, vaya, entonces, ¿cómo vamos a encontrar una lectura negativa de un ángulo? Iniciando de abajo hacia, hacia arriba, me parece. ¿Apoyan a la compañera? ¿Están de acuerdo con ella? Pues yo pienso que sí, ingeniero. Ujú. Iris, María. Sí. Vaya, déjeme decirle que está equivocado. Ah, vaya. Miren, cuando yo hablo de ángulos negativos, me estoy refiriendo. Vaya, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un repasito rápido, ¿verdad? De cómo encontrar ángulos negativos y positivos. Porque esto es básico también, ¿verdad? Eh, yo les decía, si nosotros tenemos, bueno, me voy a desplazar, cambiemos de cancha, como se dice. Vamos por acá. Vaya, si usted recuerda, nosotros decíamos que tenemos acá para encontrar los ángulos, nosotros debemos de simular que estamos en un plano cartesiano, ¿sí? Entonces, cuando yo hago el movimiento, yo parto aquí, esta es mi parte inicial, ¿verdad? Lado inicial, ¿sí? Este es mi lado inicial. Entonces, ¿a qué me refiero? Mire, si yo, lo que sí se acuerdan es que hablábamos de la aguja del reloj, ¿verdad? Vamos en el sentido, si yo voy en el sentido contrario, ¿sí? El movimiento es hacia arriba, ¿sí? Yo estoy obteniendo valores positivos, ¿sí? Pero si yo voy en el sentido horario, ¿sí? Yo estoy obteniendo valores negativos. Pero ¿por qué me va a decir? Mire, es un solo, usted lo puede comprender fácilmente. Yo les decía, si voy hacia arriba yo tengo valores positivos, ¿verdad? Este primer cuadrante, el primer cuadrante, ¿sí? A mí me da solo valores positivos.
Si yo me desplazo hacia abajo, este es el cuarto cuadrante, les mencionaba. ¿Qué estamos haciendo? Tenemos valores negativos. Por lo tanto, yo cuando voy hacia abajo tengo valores negativos. Si voy hacia arriba tengo valores positivos. ¿Estamos? Entonces, ahora cuando yo estoy haciendo referencia a las identidades de ángulos negativos, yo me estoy refiriendo justamente a esto. Y es que yo estoy encontrando valores que están en la parte hacia abajo, es decir, valores que estoy midiendo de mi lado inicial, buscando un lado final, pero en el sentido de las agujas del reloj, ¿sí? En sentido horario. No sé si me doy a entender de esa manera. O sea, de Sí, que ingeniero. cuando se inicia del cuadrante, del cuarto cuadrante, son negativos. Y cuando se inicia el primero, son positivos. Sí, porque nosotros siempre vamos a tomar como referencia aquí las X, ¿verdad? Aquí, como Ajá. lado inicial. Entonces yo, si voy hacia abajo, son negativos. Si voy hacia arriba, son positivos, ¿verdad? ¿Ya? Sí, sí, sí. Vaya, vaya. Entonces regresemos. Entonces, yo lo que le estoy mencionando ahora, y lo que quiero compartir con ustedes son la parte de eh, las identidades de ángulos negativos. Entonces dice que las identidades de ángulos negativos son identidades trigonométricas que muestran las relaciones entre funciones trigonométricas cuando tomamos la función trigonométrica de un ángulo negativo, ¿sí? Es decir, nosotros anteriormente hemos tomado identidades o funciones trigonométricas de ángulos positivos, de ningún negativo. Por eso es que nosotros tenemos por ahí algo, y es que debemos de observar, ¿sí? Que nos vamos a referir en este momento a ángulos negativos, ¿sí? Sí. Vaya, continuemos. Vamos a hacer referencia a lo siguiente. Aquí está explicado, ¿verdad? Vengo yo y digo, en este caso, vengo yo, si voy hacia arriba, estoy encontrando alfa. Yo tengo un lado inicial, que es aquí el eje de las X, y aquí tengo un lado final, que es el punto P. Entonces, acá, si yo estoy observando esto, es como que yo tenga el ángulo alfa, ¿sí? Y para encontrar el opuesto, yo sé que es este, ¿verdad? Acá, es como que tenga B, ¿sí? Y si yo voy a encontrar, eh, por decirle algo, el adyacente sería acá, ¿verdad? El lado inicial, el opuesto acá y la hipotenusa sería 1, ¿sí? Porque está enfrente de mi ángulo de 90 grados. No sé si me doy a entender por ahí. Eso es cuando yo lo hago con valores positivos. Pero ahora, como yo le estoy mencionando que vamos a hacer identidades de ángulos negativos, voy a hacer lo inverso. Es como que yo haga una imagen hacia abajo. Doblo un papel y ahora abro ese papel, ¿sí? Y lo hago hacia abajo. ¿Qué voy a hacer? Hacia abajo voy a encontrar menos alfa, porque es negativo. Siempre voy a tener el lado opuesto de alfa, el que está enfrente de ellos, ya lo veíamos, el que está enfrente de él es menos b. Ya no es b positivo, sino que es menos b. Es decir, la distancia que hay acá, miren, es esto, miren, esto ha recorrido. Démosle valores, es como que sea 1, pero ese 1 es negativo. Aquí, miren, hacia abajo. La hipotenusa sería esta, que sería el punto P y que sería 1 también. Y el adyacente sería siempre el mismo, ¿verdad? Aquí.
A, ¿verdad? Entonces, quiero que usted abra un poquito la mente y vaya pensando. Si yo quiero encontrar el seno de menos alfa, que es esto que tengo acá, ¿qué pasa? Es como que yo esté diciendo que es menos seno de alfa. Eso es igual a que yo diga que es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces yo ya dije que el cateto opuesto es 1, es lo que recorre, ¿verdad? Aquí, mire, es menos 1, menos b, ¿sí? Si yo le doy valor de 1, es menos 1. Pero yo digo que b, ¿verdad? Es menos b. Y la hipotenusa tiene el valor de 1. Entonces digo yo, menos b sobre 1 es igual a tener menos b. Es cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿sí? Menos b sobre 1, es el cateto opuesto, menos b, y 1 es la hipotenusa. Entonces 1 usted sabe que puede omitir, ¿verdad? Entonces me queda menos b. Si yo quiero encontrar el coseno de menos alfa, es igual al coseno de alfa igual a A. ¿Por qué es igual a A? ¿Se acuerda qué es el coseno? Decíamos que era adyacente. Y adyacente es A, mire, aquí está A, mire. Este es A. Este es el opuesto. Aquí formo mi ángulo de 90. Por lo tanto, este sería mi adyacente A. Entonces, es adyacente sobre hipotenusa. Y la hipotenusa es 1. Entonces, A positivo, ¿verdad? Por eso es que a mí me queda nada más coseno de alfa igual a. Ahora, si yo quiero encontrar la tangente de menos alfa, recuerde, tangente de menos alfa es como que yo esté diciendo, es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Pero también yo lo puedo tomar como, ¿sí? Usted lo observa aquí, puede ser que yo tenga el seno de menos alfa, coseno de menos alfa es igual al menos seno de alfa y el coseno de alfa. Ya veíamos por qué queda positivo, ¿verdad? Porque aquí el cateto adyacente es positivo y 1 es positivo, que es la hipotenusa. Entonces tengo menos tangente de alfa, va a ser igual a menos b sobre a. ¿Por qué menos b? Porque ya lo mencionábamos. La tangente es igual a adyacente menos hipotenusa. Perdón, opuesto sobre hipotenusa. ¿Sí? Acá mire, opuesto. Regresemos, opuesto sobre adyacente, ¿sí? Opuesto es B, ¿verdad? Ya decíamos que era B negativo. Y adyacente era acá, mire, A. ¿Sí? Opuesto sobre adyacente. Por eso queda menos B sobre A. Bueno, no sé si hay dudas. Como son negativos los ángulos que se están buscando, siempre va a tener una respuesta negativa. Sí, mire, aquí vaya, por ejemplo, en el coseno, ahí va a tener una respuesta positiva, ¿verdad? Porque ya analizábamos que el cateto adyacente es A y la hipotenusa es 1, entonces solo tiene valores positivos, lógicamente el resultado debe ser positivo, ¿verdad? ¿Sí? Sí, Vaya, si yo ya conozco el resultado del seno, del coseno y la tangente, entonces yo puedo encontrar fácilmente las otras razones, ¿verdad? No sé si se recuerda cómo las encontrábamos. El seno, ya decimos, por ejemplo, seno de menos a o menos x, menos alfa, como usted quiera, va a ser menos seno de a. La cosecante, ¿sí?
es de A, va a ser igual a menos cosecante de A. El coseno de menos A va a ser positivo, ¿verdad? Coseno de A, ya veíamos por qué. La secante de A va a ser igual a la secante de A. Eh, Esto por lo que veíamos, ¿verdad? La tangente de menos A va a ser igual a menos tangente de A. La cotangente de menos A va a ser igual a menos tangente de A. Si usted recuerda, la inversa de cada una de ellas es la siguiente, ¿verdad? El seno es la cosecante, el coseno es la secante y de la tangente es la cotangente. Por eso usted ve la similitud de los resultados, ¿verdad? Y eso ya lo veíamos en la razón trigonométrica. No sé si se recuerda al inicio que lo hacíamos. Sí, ya lo recuerdo. Ok, vaya. Entonces, vamos a avanzar. Ahí solo le explicaba cómo se obtenía. Quiero que tenga claro por acá, bueno, ahí en el documento aparece esta tabla de ángulos notables. Usted fácilmente los puede encontrar con su calculadora, pero ahí la- en los documentos se le ha colocado y es para facilitarle, ¿verdad? Cuando yo tengo ángulos notables, háblese o llámese ángulos notables a aquellos que están con respecto a 0 grados, 30 grados, 45, 60, 90, 180, 270. Entonces, ahí está definido para cada uno de ellos, ya sea en radianes, ¿verdad? Si yo estoy trabajando en radianes, va a ser el equivalente a 30 grados es pi sexto, el equivalente a 45 es pi cuarto, el equivalente a 60 grados son pi tercios, equivalente a, 60, a 90 grados, estamos hablando que son pi medios. El equivalente de 180, pues son los es pi nada más, y de 270 es 3 pi medio, ¿verdad? Entonces, si yo tengo los 360 grados, lógicamente tengo 2 pi, ¿verdad? Entonces, para cada uno de esos grados o radianes, como usted lo esté trabajando, ¿sí? Si está utilizando eh, el, este tipo de determinación de los grados o de los radianes, va a encontrar seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante de acuerdo a lo siguiente. Vaya, por ejemplo, si usted va a trabajar en grados, por ejemplo, el seno, cero. El coseno va a ser 1, la tangente 0. En la cotangente no está definido, ¿verdad? En la secante sería 1 y en la cosecante de igual manera está indefinido, ¿verdad? Entonces ahí para cada uno de ellos está la tabla específica para que usted pues le facilite el trabajo en caso de que esté identificando, en este caso, las identidades de ángulos negativos. Repito, en su documento, ahí en plataforma, tiene ya esta tabla, ¿verdad? Pero de igual manera yo se lo voy a compartir en la presentación. No sé si hay dudas con respecto a ello. No, ingeniero. Ujú. Vaya, entonces vamos a hacer un ejercicio. Vaya, veamos, así rápidamente. Este ejemplo dice que nosotros tenemos los ángulos 330 grados y menos 30 grados. Son coterminables. ¿A qué se refiere? Que si así se tienen las idénticas, ¿sí? Sus razones trigonométricas. ¿Por qué? ¿A qué se refiere? Mire, si usted tiene, si usted lo mide el ángulo, lo está midiendo 330 grados, es equivalente a que usted esté midiendo 30 grados negativos. A eso se refiere que son coterminales, ¿sí? Que ya sea lo mida positivamente, son 330 grados.
Si lo mido negativamente son nada más 30 grados, ¿verdad? 30 grados negativos. Entonces, aplico el seno de 330 grados. Eso es igual a tener el seno de menos 30 grados. Si yo trabajo con el seno de menos 30 grados, eso sería equivalente o igual a tener un medio. ¿Por qué directamente digo yo un medio? Porque si yo lo aplico en la calculadora, justamente a mí me daría menos 0,5 o menos un medio. Y quiero regresar aquí a la tabla de ángulos notables para que usted observe. Mire, si yo tengo grados negativos, sería menos un medio, ¿verdad? Lógico, estoy con ángulos negativos, aquí sería negativo, ¿verdad? Menos un medio. Aunque el valor siempre se va a presentar el mismo, ¿verdad? Aquí se lo estoy dando en lado positivo, ¿verdad? Entonces, regresamos. ¿Sí? Solo es para demostrarle que aplica como un ángulo notable. Ahora, si yo lo tomo como un ángulo positivo, que son 330 grados, el coseno, ¿sí?, de menos 30 grados va a ser igual a 30 grados positivos. Ya veíamos por qué, ¿verdad? Porque la parte de la adyacente sobre la hipotenusa siempre va a ser positivo. Entonces, a mí me queda como resultado raíz cuadrada de 3 dividido entre 2, ¿verdad? Vamos, regresamos al cuadro de los ángulos notables. Y si yo obtengo el coseno, aquí está, mire. Para el coseno, a mí me queda raíz cuadrada de 3 dividido entre 2. ¿Sí? Entonces, por eso es que les he colocado la tabla para que les facilite en la búsqueda, siempre y cuando sea uno de los ángulos notables, ¿verdad? No sé si hay dudas, alguna pregunta con ese ejercicio. Yo creo que está bastante básico y bastante entendible para que el resto de los ejemplos que están por ahí en el documento se logren comprender. Ajá. ¿Alguna duda? Entonces, según nos dice, para los ángulos negativos, esa tabla es clave para identificarlo. Sí, aunque como repito, no necesariamente. Ese es para facilitar, pero realmente usted puede aplicarlo con su calculadora. ¿Ya? No hay necesidad de tener la tabla. Yo la he colocado para mayor facilidad o para comprobar, ¿verdad? Pero usted con su calculadora puede obtener el ángulo negativo y va a darle justamente ese resultado, ¿verdad? Si la tiene por ahí, puede comprobarlo en este momento. No, no hay ningún problema, puede comprobarlo. Active la segunda función que por ahí está, ¿verdad? Ahí está una teclita que dice Shift y le activa el, en este caso puede activarle el seno negativo, ¿sí? De 30 grados. No sé por qué me tira error, quizás no lo estoy haciendo bien. ¿Cómo lo hace? Activo la teclita de Shift y de ahí el seno y 30. Y me dice error. Ajá, lo que sucede es de que, bueno, no sé cómo lo está ingresando, pero tiene que asegurarse que sea el seno negativo. Vea, ahí está marcado en la calculadora.
Dice sin y arriba tiene negativo. Menos 1 dice. Sin menos 1. Sí, así mismo Generalmente, me parece. generalmente viene de color como anaranjado, me parece. Mm, sí, así me parece sin menos uno. Y de ahí le pongo el 30 y le doy igual. Haga el inverso, 30 y después el sin. Pruébelo. Mm, ok. Ujú. Lo mismo. No sé, quizás la Entre calculadora. paréntesis. Ajá, colócalo entre paréntesis, tal vez así. Ajá. Pero ahí lo puede encontrar. Eh, Trate de manejar ese trabajo porque va a ser, bueno, lo vamos a aplicar en algunos ejercicios. Y me imagino que también viene en el trabajo, ¿verdad? En el deber. Ajá, entonces trate de aplicarlo por ahí. Sí. Por eso se les presenta también la tabla para facilitarles, ¿verdad? Cuando tengan dudas ustedes en los resultados. Bueno, vamos a la etapa de las consultas de toda la tutoría. No sé si hay alguna consulta de todos los ejercicios de la teoría que hemos tratado esta noche. No sé si hay algo que aclarar. Yo creo que hemos estado, ahora hemos hecho esta tutoría bastante despacio, ¿sí? Para que no hayan mm, dudas, ¿verdad? Pero si aún hay, pues ustedes pueden mencionarlas por ahí. Pues no, de mi parte creo que no, sí ha sido entendible, se ha comprendido. Ok. No sé, compañera. No, ingeniero, todo bien. Vaya, entonces, bueno, les queda de tarea ponerse al día con las lecturas, ¿verdad? Porque recuerde que la modalidad exige que ustedes pues estén al día con las lecturas, que, que trate de la manera de ir poniendo en práctica los ejercicios que se están tratando, porque a medida vayamos avanzando con la lectura, puede ser que hayan algunas dudas y usted las anota por ahí y a la siguiente tutoría las podemos solventar. Que esa es la idea, ¿verdad? De las tutorías, solventarles las dudas. Entonces, repito, póngase al día y no deje para último momento las lecturas porque eso a usted le hace daño, ¿verdad? No leerlas. Así que vamos a quedar con la invitación para el próximo sábado a partir de las 10 de la mañana. Sí, vamos a hacer nuestra tutoría final, que es la tutoría número 6, correspondiente a los últimos contenidos, ¿sí? De la unidad número 5, que es funciones trigonométricas, ¿verdad? Entonces, les espero el día sábado 4 a partir de las 10 de la mañana. Si no hay mayores dudas, nos vamos a ir quedando por acá. Gracias, ingeniero. Buenas noches. Muchas O- gracias, ingeniero, por su paciencia. Pase buenas noches. ok, no hay ningún problema. Esa es la idea de las tutorías, no se preocupen. Así que les invito a que se pongan al día con las lecturas y nos vamos a quedar por acá. Muy buenas noches, Erika, Iris María, que descansen. Bueno, de esta manera concluimos la tutoría de repaso número 6 correspondiente a nuestra materia matemática aplicada a las ciencias. Muy buenas noches.